Bueno, en esta instructoría vamos a resolver problemas sobre derivadas parciales y además aplicando la regla de la cadena. Entonces en esta instructoría, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en tres dimensiones o en varias dimensiones, en varias variables, se utilizan las mismas propiedades de las derivadas, como que si estuviéramos tratándolo en variable y igual a f de x. Entonces, lo único que tenemos que recordar es que si estamos derivando en algún sentido, si derivamos con respecto a x y nuestra función tiene variables x y y, entonces quiere decir que la otra variable permanece como constante. Esa es la idea general. Y la otra idea que surge también es que aquí hay derivadas mixtas, que son las derivadas cruzadas, derivadas mixtas, que son las derivadas cruzadas, ya sea f de x, y, que es derivamos primero con respecto a x y luego con respecto a y además f de y f con respecto a x. Entonces, ¿qué? Primero derivamos y luego x. Recordando que las derivadas mixtas son iguales. Entonces, teniendo este cuidado, podemos empezar a derivar. Entonces, vamos a encontrar, observen que la función es f de x, y igual a la 3x cuadrado por y. Entonces, vamos a encontrar la derivada de f con respecto a x. Recuerden que también por cuestión de notación, yo puedo usar la derivada parcial de f con respecto a x, que es también como que tengamos f de x. Entonces, cualquiera de estas dos las podemos utilizar, o si las ven que yo las utilizo, pues cuestión de notación. Entonces vamos a encontrar la derivada con respecto a x de esta función. Se recuerden, si yo derivo con respecto a x, lo demás permanece constante, ¿verdad? Entonces la derivada con respecto a x de e a la 3x cuadrado por y es, recuerden que si nosotros teníamos la derivada de la función exponencial elevado a otra función, esto era e a la u, por la derivada de u. Entonces vamos a utilizar la misma idea, ¿no? Y decimos, bueno, e a la u, e a la 3x cuadrado y por la derivada de 3x cuadrado y con respecto a x. Quiere decir que quien vamos a derivar es x cuadrado, ¿no? Entonces me queda 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, por y, que es una constante. Entonces mi derivada de la función f con respecto a x es 6xy por e a la 3x cuadrado y. Luego vamos a encontrar la derivada de y de esta función y hacemos la misma idea, ¿no? E a la u por la derivada de u, pero en esto derivamos y. ¿Cuál es la derivada de y? Es 1, ¿verdad? Entonces solo nos queda 3x al cuadrado. Entonces mi derivada es 3x cuadrado e a la 3x cuadrado por y. Luego tengo que encontrar la derivada mixta. Entonces en la derivada mixta vamos a tomar la primera, f de x, y. Entonces a la derivada con respecto a x, que es esta, vamos a derivarla con respecto a y. Y observen que es un producto de derivada, ¿verdad? ¿Qué obtenemos? Vamos a borrar un poco esto, porque aquí no me va a caber. Y entonces escribamos otra vez. La derivada con respecto a x era igual 6xy
e a la 3 x cuadrado y. Entonces si yo derivo esto con respecto a y, es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces hagámoslo paso por paso. La derivada de la primera función con respecto a y por la segunda función. 3x cuadrado y. Más la derivada de la segunda función con respecto a y. Por la primera, aplicando la regla del producto. Entonces aplicamos la derivada. La derivada de esta función con respecto a y es 6x. Solo lo reescribimos. Más la derivada de esto con respecto a y era 3x cuadrado e a la 3x cuadrado y por 6xy. Entonces si lo reescribimos, vamos a sacar factor común, exponencial, ¿no? Y también podemos sacar factor común 6x. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 6x e a la 3x cuadrado y factor de 1 más 3x cuadrado y. Entonces ahí tenemos nuestra derivada mixta o la segunda derivada de f con respecto a x y respecto a y. Entonces vamos con otro ejercicio. Errores técnicos aquí. Entonces vamos con el segundo ejercicio y observemos que otra vez la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y y la derivada de f con respecto a x y con respecto a y. La mixta, ¿verdad? Entonces encontremos esta derivada y esta derivada. La única que no encontraremos, se deja al lector, es la mixta, ¿verdad? Entonces derivemos la función f con respecto a x. Entonces f de x es igual. Observen que tenemos un producto de funciones, ¿verdad? Entonces hacemos la misma idea. La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces observemos que derivando esta obtenemos con respecto a x es 3xy y a la 3x cuadrado y por coseno xy más pi más la derivada de esto. Si la derivada de coseno, lo vamos a escribir acá, continuando, es negativo seno de x. Bueno, vamos a dejar el espacio. Negativo seno de xy más pi por la derivada del argumento de la función seno, ¿no? Que es y por e a la 3x cuadrado y. Entonces si lo reescribimos, esto nos queda
la siguiente. Observemos que tenemos factor común e a la x. Ese sería nuestro factor común. Entonces nos queda e, también y. Entonces y e a la 3x cuadrado y multiplicado por 3x coseno de xy más pi, menos seno de xy más pi. Entonces de esa manera hemos encontrado la derivada parcial de la función f con respecto a x. Luego tenemos el segundo ejercicio. Vamos a ver. Entonces vamos a derivar la función con respecto a y. Entonces escribamos la función para recordarnos un poco. Es e a la 3x cuadrado y por coseno xy más pi. Entonces derivamos esta función con respecto a y. ¿Y qué obtenemos? De nuevo, ¿verdad? La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo con respecto a y por el primero. Acá. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Apliquemos la derivada. Entonces otra vez, si observan, esto es bien mecánico. Derivamos esto con respecto a y, que nos queda 3x cuadrado e a la 3x cuadrado y por coseno de xy más pi, más la derivada de esto con respecto a y, que nos queda. Nos quedaría negativo seno de xy más pi por x por e a la 3x cuadrado y. Entonces, factor común y llegamos a la solución. Entonces nos queda x e a la 3x cuadrado y factor de 3 coseno de xy más pi menos seno de xy más pi, y eso sería, que es lo único que observen, es bien mecánico, ¿verdad? Entonces, recordando todas las propiedades y los teoremas de derivada, podemos derivar fácilmente, ¿no? Entonces, la única derivada que no encontramos es la mixta, ¿verdad? Esta de acá, que se deja como práctica para los que quieran revisar un poco, ¿no? Si observan, le queda un poquito grandecita, ¿no? Pero recuerden, ya están algo adultos y ya pueden hacer cosas atrevidas como hacer la derivada mixta de esta función. Entonces, vamos con esta, que observen aquí es una función compuesta, ¿no? Vamos a aplicar la regla de cadena sin utilizar las ideas de regla de cadena, o para que observen la regla de cadena, que hay más de 3 dimensiones,
Vamos a ver la regla de cadena para que observen que pueden hacerlo directamente o utilizando esta idea. Entonces con esta podemos utilizar los diagramas. Vale. Vamos a hacer la regla de cadena para eso. Entonces observen que nuestra función principal z igual a la x seno y, donde x tenemos que z está en función de x e y, pero x está en función de s y t, y y está en función, es otra función h, digamos, este es g, está en función de s y t. Entonces, recuerden que la regla de la cadena, ¿qué es lo que decía? Bueno, si yo sustituyo esto, me queda una función z, f, en términos de dos funciones, ¿verdad? H de s de t, coma, g de s de t. Si yo quiero encontrar alguna derivada con respecto a las variables interiores, tengo que aplicar regla de cadena. Entonces, empecemos, ¿verdad? Recuerden que esto se hace con un diagramita. Entonces, vamos a utilizar el diagrama. Observen que yo tengo que derivar la derivada de z con respecto a s y la derivada de z con respecto a t. Entonces yo tengo mi función z aquí. Z está en términos de x y está en términos de y x está en términos de s, una s bien chueca, y t, s y t. Me salen malas eso, voy a salir mal en el examen de s entonces. Bueno, y estos son nuestros diagramas, ¿verdad? Entonces observen que me pide la derivada de z con respecto a s. Si es la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a s. Y esta es la derivada de z, perdón, de x con respecto a s y la derivada de x con respecto a t. Lo mismo para acá, ¿verdad? La derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a s, la derivada de y con respecto a t. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente, ¿no? Si yo quiero encontrar la derivada de z con respecto a s, observen que esto va a ser la derivada de z con respecto a x por esta de acá, más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a, espérenme, aquí tengo algo, estoy algo distraído, derivada de x con respecto a s más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Entonces yo tomo esta y voy sustituyendo cada una de estas derivadas. Entonces observen que si yo quiero la derivada de z con respecto a t, es la misma idea, ¿no? La derivada de z con respecto a x, vengo y observen, tomamos caminos, ¿verdad? Esta es para la de x con respecto a s, de z con respecto a s, y sigue estos dos caminos. Si yo quiero la de z con respecto a t, sigo estos dos caminos. Entonces observen que este es mi camino de color café. Uy, esto no es tan café. Y esto es mi camino de color verde. Entonces, sigo aquí, derivada con respecto a x de t
más la derivada de z con respecto a y de t, ¿verdad? Entonces tomo la fórmula y calculo para cada uno. Observen que solo es sustituir, ¿verdad? No tienen que hacer otra cosa más difícil, ¿no? Entonces tomemos la primera fórmula, la derivada de z con respecto a x es la derivada de z a t, perdón, es la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Entonces la función está compuesta por z es igual a la x seno de y. Z es igual a la x seno de y. Y además x es s de t cuadrado. X es igual a s de t cuadrado y y es igual a s cuadrado t. Y es igual a s cuadrado t. Entonces encontremos las partes de la fórmula. Necesito la derivada de z con respecto a x. Entonces la derivada de z con respecto a x, ¿quién es? Es la misma, ¿verdad? Ahora también necesito la derivada de z con respecto a y. La derivada de z con respecto a y es igual a la derivada del seno de y es coseno de y. Ahora voy con la derivada de x con respecto a t. ¿Y cuál es? Entonces la derivada de esto, derivamos t cuadrado, ¿verdad? 2st. Ahora derivamos y con respecto a t. ¿Y quién es? Solo s cuadrado. Entonces ahora sustituyamos todo en la fórmula. La derivada de z con respecto a t igual a quién. Tomemos aquí estas ideas, ¿verdad? Estas son las derivadas de z. Esta es la de x con t. Y esta es la de y de t. Entonces sustituyamos la de z, la de x con la de y con t y la de x con t. Sino más acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la derivada de z con respecto a x? Según este es esto. Entonces, es a la x seno de y. La derivada de x con respecto a t, que es 2st. Ahora la derivada de z con respecto a y, para esta fórmula, es e a la x coseno de y. Y la derivada es s cuadrado. Entonces observen que tenemos derivadas en términos de x y derivadas en términos de y. Sustituyamos los valores de ellas y veamos cuál es la derivada de esa función. Entonces, ¿qué tenemos? E a la x seno de y. ¿Quién era x? X era s cuadrado t, st cuadrado. Entonces la derivada de x con respecto a t igual a e a la s cuadrado st cuadrado. A la s t cuadrado ¿por quién? 2st. Más, uy, perdón, me faltó seno de y. Perdón. ¿Quién era seno de y? Era s cuadrado t por 2st. Más, ahora vamos con la siguiente, ¿no? E a la x coseno de y. E a la x coseno de y.
s cuadrado. Entonces reescribimos para que no se vea tan feo esto. 2st, sacamos factor común s, y a la st cuadrado, factor de 2t seno de s cuadrado t más s coseno de s cuadrado t. Entonces esa es la fórmula de regla de cadena utilizando esta sustitución. Ya está. Entonces, ¿cómo hacemos? Si ustedes dicen, bueno, no, es que esto es de esta manera, me cuesta un poco más, ¿no? Entonces pueden hacer lo siguiente, utilizando el método de sustitución directa. Pues, ¿cómo hacen eso? Bueno, observen que z es igual a x, a la x, z es igual a otro método, ahora vamos a poner otro método. Entonces z es igual a e a la x seno de y. X es igual a st cuadrado. Y y es igual a t s cuadrado. Entonces, si dicen, bueno, pues es que me da hueva hacer todo eso, ¿no? Entonces, hagan lo siguiente, sustituyan, ¿no? Z queda en función de toda la sustitución. Es a la x es st cuadrado. Seno de y t s cuadrado. Entonces observen que ahora vamos a derivar de la forma usual, ¿no? Entonces z' igual a la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces dejemos aquí la derivada, porque si no soy un abusivo. Y entonces derivamos, ¿verdad? Z' nos va a quedar como la derivada de este, ¿quién es? Con respecto a t, ¿verdad? Z de t. Quitarle aquí esto de prima. Perdón. Voy andando un poco rústico. Entonces, Z', que me queda 2st por e a la st cuadrado por seno de t s cuadrado más la derivada de esto es negativo. ¿Será que perdí un signo aquí, verdad? Aquí perdí el signo. No. Por la derivada de seno es coseno. Ya ven que ando bien rústico. Coseno de t s cuadrado por la derivada de esto con respecto a t es s cuadrado e a la s t cuadrado. Ahora sacamos un factor común e a la st cuadrado y s, ¿verdad? Eso me queda e a la st cuadrado factor de 2t seno de ts cuadrado más coseno más coseno de ts cuadrado. Y ahí está mi derivada. Observemos con respecto a esto que es la misma, ¿no? Entonces, o lo hacen de dos formas, o lo hacen así, sustituyen y toman su derivada, o hacen estas reglas. Entonces, de esa forma, derivamos por regla de cadena. Y entonces, aquí tenemos la idea de este ejercicio.
Entonces observen que es una regla de cadena y es bien simple, ¿no? Dice, si g de s, t es igual a f de s cuadrado menos t cuadrado, de s cuadrado es s cuadrado, f es derivable, demuestra que g satisface esta ecuación, que la suma de estas derivadas nos debe dar 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hacemos lo siguiente, ¿no? Primero, observemos que vamos a derivar g con respecto a s. Entonces observen que la función g depende de otras dos funciones. Ya vemos, este es x y este es y. Y x depende de t y s, así como también y. Y tenemos aquí esto, ¿no? Otra vez el diagrama. Entonces, si yo quiero derivar g con respecto a s, también quiero derivar g con respecto a t, ¿qué obtendría, no? Entonces la derivada de g con respecto a s es igual a la derivada de g con respecto a x por la derivada de x con respecto a s, más la derivada de g con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. De igual manera, tenemos para g, ¿verdad? Pero entonces observen que x, obtenemos que x igual a ¿quién será? X igual a s cuadrado menos t cuadrado. Y y es igual a t cuadrado menos s cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Derivemos esto, la derivada de x con respecto a t, a s, perdón, igual 2s. Y la derivada de y con respecto a s es igual a negativo 2s. Entonces observemos que ya tenemos esta parte de acá de la fórmula para poder sustituirla. Y observemos que también vamos a tener que multiplicar por t esta primera función. Entonces, armemos la siguiente función. Y esto es la derivada de g con respecto a t. Entonces la derivada de g con respecto a t es igual a la derivada de g con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la derivada de g con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Entonces apliquemos otra vez, ¿verdad? La derivada de x con respecto a t y la derivada de y con respecto a t. Observemos que obtenemos. X con respecto a t es menos 2t. Y x y y con respecto a t es 2t. Entonces ya tenemos esos valores. Ahora, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que multipliquemos por t la de g con respecto a s. Multipliquemos por s la g con respecto a t. Entonces hagamos por t la derivada de g con respecto a s. ¿Y eso quién va a ser? Sustituyamos, ¿verdad? Para que nos quede ya directo. Aquí también. Entonces nos queda t por la derivada de g con respecto a x por
2S más la derivada de g con respecto a y por la derivada de y con respecto a s menos 2s. Vamos a borrarle ya el signo de un solo de una vez. Ahora vamos a multiplicar por s la derivada de g con respecto a t. Entonces s derivada de g con respecto a x es negativo 2t más la derivada de g con respecto a y es 2t positivo por 2t positivo. Y observen que aquí tenemos algo bien sencillo, ¿no? Al multiplicar esto, recuerden que solo teníamos que hacer la suma, ¿verdad? De estas multiplicaciones. El hacer las sumas, tenemos lo siguiente, ¿no? 2ts de la derivada de g con respecto a x. Multipliquemos esto por cada uno, para que observen. Esto por esto, y esto por esto. Esto por eso, y esto por eso. Entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿verdad? T con respecto a g de s, la derivada de t con respecto a la derivada de g con s, más s, la derivada de g con respecto a t. Esto me debe dar 0. Entonces, hagamos las multiplicaciones, ¿no? Entonces me queda 2ts derivada de g con respecto a x. 2ts la derivada de g con respecto a x menos 2ts la derivada de g con respecto a y más, observen esto, 2ts, otra vez multiplicamos, ¿verdad? 2ts la derivada de g negativo, perdón. Vamos a ponerle aquí para que observen, negativo 2 ts la derivada de g con respecto a x más 2 ts la derivada de g con respecto a y. Entonces, al igualarlos, observen que tenemos lo siguiente. Este es este mismo y este es este mismo. Se nos da 0. Por lo tanto, se cumple. Se cumple esto que queríamos probar. Asterisco. Hasta aquí han llegado la solución de algunos ejercicios con respecto a derivadas parciales y regla de cadenas. Espero hayan entendido. Gracias.